En este video vamos a ver una segunda aplicación de la derivada en las ciencias económicas y está relacionado con el concepto de elasticidad. Si tenemos y una función derivable, se define la elasticidad de esa función calculando la razón entre la derivada de la función y la función promedio. Tengamos en cuenta que la derivada, recordemos, es la razón del diferencial de y el diferencial de x, y la función promedio es hacer la función sobre x, o sea, lo que vale y sobre lo que vale x. Reemplazando estas expresiones en la definición de elasticidad, nos está quedando esta razón, y ahora como esta división es multiplicar por el inverso, nos queda que el diferencial de y sobre el diferencial de x está multiplicado por x sobre y tenemos otra fórmula para calcular lo mismo, la elasticidad de una función derivable. Si lo que tenemos, la función que tenemos es una función de costos, entonces hacer la elasticidad de la función de costo es lo que se llama elasticidad del costo. Tengamos en cuenta que la función costo es siempre creciente, generalmente, a medida que aumenta la cantidad de artículos producidos, el costo de producirlos aumenta, con lo cual la derivada, la función marginal, el costo marginal, nos va a dar siempre mayor o igual que 0 en el dominio de esta función costo, y el costo promedio es un número positivo porque es lo que cuesta el dinero, el precio de producir un artículo cuando se produce en X. O sea que esta razón siempre nos va a dar un número positivo en el caso que estemos calculando la elasticidad del costo. Si tenemos en cuenta que el costo marginal, según vimos, es el aumento producido en el costo al fabricar una unidad más cuando se fabrica en X, y que el costo medio es el costo de producir una unidad cuando se fabricaron X unidades, cuando hacemos la razón del costo marginal sobre el costo promedio, o sea, cuando hacemos la razón del aumento producido en el costo al fabricar una unidad más respecto del costo de producir una unidad más, lo que nos está dando es la proporción del aumento respecto del precio unitario hasta ese momento. Si esta proporción, si esta elasticidad del costo es menor que 1, lo que está sucediendo es que el siguiente artículo va a costar menos de lo que costaba cada artículo cuando se fabricaban X cantidades, con lo cual el costo por artículo se reduce al aumentar la producción en una unidad. Y si nos da mayor que 1, lo que está indicando es que el siguiente artículo costará más de lo que costaba cada artículo al fabricar X, y entonces el costo por artículo se incrementa al aumentar la producción en una unidad. Veamos un ejemplo. Para una determinada empresa, la función en unidades monetarias de costo está dada por esta ecuación con la cantidad de unidades que puede producir entre 0 y 15. Si lo que queremos es calcular la elasticidad del costo, tenemos que calcular C' de X, que nos estaría dando menos un cuarto de X más 4. Y ahora hay que evaluar a esta C' de X en una unidad más de las que venía fabricando, que no lo tenemos en el enunciado, supongamos que
fabricaba 4 calderas entonces tenemos que calcular C' de 4 que nos estaría dando menos 1 más 4 igual a 3. Y ahora tenemos que calcular el costo medio y evaluarlo también en la cantidad de calderas que está fabricando actualmente la empresa, que supusimos que eran 4, nos va a quedar menos 1/2 más 4 más 1/2 y esto está dando 4. Entonces, de estos dos resultados, la elasticidad del costo nos queda para 4 calderas 3/4, que es 0,75. Que nos indica que el precio de fabricar una caldera más va a ser aproximadamente 0,75 de lo que costaba fabricar las 4 calderas. Es decir, que conviene aumentar en 1 la producción porque el precio por caldera, aumentar en 1, va a disminuir. Si la función económica que consideramos ahora está dada la cantidad en función del precio, es una función de demanda, es derivable, podemos pensar en calcular la elasticidad de la demanda como la derivada de la demanda respecto del precio sobre la demanda promedio. Esto se conoce como elasticidad de la demanda. Tengamos en cuenta que la demanda es una función decreciente, con lo cual la derivada de la demanda va a ser negativa en su dominio y el X promedio es un número positivo porque representa cantidad por unidad de precio y entonces esta elasticidad de la demanda siempre nos va a dar un número negativo. Si queremos tener una interpretación de esta razón, pensemos en calcular el cambio porcentual del precio por unidad. Es decir, cuál es el cambio en porcentaje que se produce cuando cambiamos de un precio P a un precio P más H. Lo que tenemos que hacer es delta P sobre P por 100. Delta P es la diferencia de precios sobre el precio original que teníamos y multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Al hacer la cuenta del numerador, lo que esto nos da es que es H sobre P por 100, o sea, el aumento que se produce en el precio, que es H, sobre el precio que teníamos por 100. Ese es el porcentaje del aumento en el precio. Si calculamos ahora el cambio porcentual de la cantidad demandada cuando el precio cambia de P a P más H, lo que tenemos que hacer es calcular delta X sobre X de P por 100. Delta X es la cantidad demandada cuando el precio es P más H menos la cantidad demandada cuando el precio es P sobre X de P por 100. Si escribimos la razón de estos cambios porcentuales, el de la cantidad demandada sobre el del precio, observemos que el 100 se va a simplificar y esto nos va a quedar X de P más H menos X de P sobre
X de P por, como dividimos por H sobre P, va a quedar por P sobre H. Si ahora asociamos, por la propiedad conmutativa del producto, este factor del numerador con este factor del denominador y este del numerador con este del denominador, nos va a quedar la siguiente expresión. Y si hacemos que H, el aumento que se produce en el precio, tienda a 0, lo que observamos es que este primer factor que está acá es la definición de la derivada en P, o sea que esto tiende a X' de P, con lo cual nos está quedando la expresión X' de P por P sobre X de P, que lo podemos escribir como X' de P sobre X de P sobre P, que es X raya de P, o sea, la elasticidad en P. Entonces podemos interpretar a la demanda como aproximadamente la variación que habrá en la cantidad demandada por cada variación del 1% en el precio. A partir de esto, que la demanda es el número que indica aproximadamente la variación que habrá en la cantidad demandada por cada variación del 1% en el precio, lo que podemos ver es que si el módulo de la demanda resulta ser un número menor que 1, también puede ser igual a 1 o mayor que 1, en el caso que dé menor que 1, nos está indicando que una disminución en el precio provoca un aumento porcentualmente menor de la cantidad demandada, y en este caso se dice que la demanda es inelástica o rígida, es decir, cuando aumenta el precio, la cantidad que se demanda no cambia mucho, entonces por eso se dice que es inelástica o rígida. Si es mayor que 1, una disminución en el precio, este número indica que provoca un aumento porcentualmente mayor de la cantidad demandada, entonces en este caso se dice que es elástica, porque realmente esta disminución produjo lo esperado, que era un aumento en la cantidad demandada, y si es 1, la disminución en el precio provoca un aumento del mismo porcentaje de la cantidad demandada, y en este caso se dice que la demanda es unitaria.